Vamos a ver cómo crear sombras en los textos. Es muy similar a la lección en donde vimos cómo crear la sombra a los distintos elementos de HTML. La diferencia en este caso es que se lo aplicamos al texto. ¿Cómo lo hacemos? En vez de usar la propiedad box shadow, en este caso la propiedad que usamos es text shadow y es muy similar a la otra propiedad, con la diferencia que hay un parámetro que no podemos usar. Vamos a ver en este ejemplo cómo implementamos tres tipos de sombras de texto, así nos queda claro cómo utilizarlo. Fíjense que tenemos en este caso tres elementos spam, cada uno con una clase de CSS diferente para aplicar el text shadow. Bien, fíjense que la clase número 1 tiene una propiedad text shadow con tres valores. El primer valor es cómo crece la propiedad de la sombra de forma horizontal. Si ponemos un valor negativo, la sombra crece hacia la izquierda. Si ponemos un valor positivo, la sombra crece hacia la derecha. En este caso, 5 píxeles hacia la derecha. Y el segundo valor es lo mismo, pero de forma horizontal. Si ponemos un valor negativo, la sombra crece hacia arriba. Si ponemos un valor positivo, la sombra crece hacia abajo. Entonces, como pueden ver en este ejemplo, la sombra está 5 píxeles hacia la derecha y 5 píxeles hacia abajo. Y el tercer valor es el color de la sombra. En este caso usamos un valor hexadecimal que es un color gris. Perfecto. Este es el ejemplo más simple. Y el segundo ejemplo es agregando un tercer valor después de los dos primeros, antes del valor del color, que lo que va a hacer este valor es agregar la propiedad blur. El blur es el difuminado. En este caso tiene un 10 píxeles. Fíjense que la posición de la sombra es 0, 0, es decir, está en la misma posición que el texto, y lo que vemos de sombra en realidad es el blur que le aplicamos, en este caso 10 píxeles. Y por último, el color de la sombra, en este caso un color negro. Como está difuminado, queda con este efecto. Y por último, el tercer ejemplo, lo que hacemos es cómo agregar más de una sombra a un mismo texto. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Creamos una sombra, en este caso una sombra igual al segundo ejemplo, luego ponemos una coma y después otra vez distintos valores para poder crear otra sombra. En este caso la diferencia es que esta sombra tiene un blur más grande y tiene un color de sombra rojo. Entonces así es como queda definido el color de la sombra. Fíjense que tenemos dos sombras y queda un poco de negro al principio y el color de la sombra roja más hacia afuera. Así que bueno, como pueden ver, es bastante sencillo aplicarlo. Este también es un efecto de CSS3 que se usa bastante, el de las sombras. De nuevo, como lo vimos en las sombras de elementos, esto generalmente los diseñadores, cuando crean estos efectos, les pasan a ustedes los valores, el color de la sombra, el difuminado, el tamaño, y después del lado de HTML y CSS lo que se hace es aplicar estas propiedades. Así que bueno, es muy sencillo, lo importante es saber cómo se usan estos parámetros al momento de crear la sombra. Así que bueno, les dejo para que puedan ver este ejemplo, y si tienen alguna consulta o pregunta sobre cómo se aplican las sombras en los textos, pueden dejarlas en los comentarios.